Se confirmó, ya es un hecho. Biden deja la carrera por la Casa Blanca, abandona las elecciones, abandona su puesto como candidato del Partido Demócrata y da su apoyo a Kamala Harris, su hasta ahora vicepresidenta. Muchas voces dicen que hay silencios que pueden esconder el interés por introducir un segundo candidato en este proceso. Por ejemplo, el hecho de que Barack Obama no haya mostrado su apoyo explícito a Kamala Harris. También hay voces del Partido Demócrata que están pidiendo un Congreso abierto. En este vídeo vamos a explicar todo lo que se sabe hasta la fecha, las claves y el posible futuro del candidato demócrata. Empezamos. Era un secreto a voces, era inevitable. Después de todas las personalidades del Partido Demócrata que de una u otra manera habían mandado un mensaje a Joe Biden de que resignara y abandonase la carrera por la Casa Blanca, no le quedaba más remedio. Aparte de que era evidente su deterioro físico, su deterioro cognitivo y dudamos mucho que hubiera podido soportar la exigencia que supone participar en una campaña electoral de las características además de la de Estados Unidos. Dicho esto, tenemos un interesante panorama. Kamala Harris ha sido designada como su sustituta, Joe Biden ha mostrado su apoyo a Kamala Harris como su sustituta y ahora el Partido Demócrata se debate en qué hacer. Cerrar filas en torno a esa nominación y llegar al Congreso de agosto con un candidato de nuevo confirmado y evitar que haya un Congreso abierto, como muchos otros están pidiendo. Es decir, se arriesgan a llegar con una situación no cerrada, propiciando la aparición del segundo candidato y haciendo que el Congreso implique debate, implique elecciones y una posible ruptura o división dentro del partido, o por el contrario van a gradualmente ir cerrando posiciones, ir mostrando apoyo a Kamala Harris en los próximos días y semanas para llegar al Congreso con un candidato ya cerrado y que el Congreso de agosto no sea más que una coronación, como algunos están diciendo ya, una aclamación del candidato para mostrar fuerza, para mostrar unión dentro del partido en su lucha contra Trump en las elecciones de noviembre. Vamos a ver qué sabemos al respecto. En primer lugar, con respecto al no apoyo explícito de Barack Obama a Kamala Harris, debemos decir que este dato carece de relevancia, aunque muchos analistas le están dando peso. Y decimos que carece de relevancia porque Barack Obama ya en el pasado, por ejemplo en la elección, en las primarias en las que se eligió a Joe Biden como candidato a la Casa Blanca, prefirió guardar silencio y no mostrar apoyo explícito por Joe Biden, a pesar de que Joe Biden fue vicepresidente con Barack Obama durante 2 legislaturas. Es decir, Barack Obama se ve a sí mismo como una persona con mucho predicamento, con mucha influencia dentro del partido y ha decidido, ya en el pasado, no posicionarse públicamente en favor de ningún candidato para tratar de no influir. Hay quien lee en este no posicionamiento un segundo interés para poder apoyar una candidatura de Michelle Obama, de su mujer, que goza de gran prestigio en Estados Unidos. Esto no pasa de ser un rumor y a día de hoy no hay ninguna confirmación de que haya nada real detrás de esto. Segundo factor que debemos analizar. Joe Biden abandona e inmediatamente en la misma carta muestra su apoyo a Kamala Harris. ¿Significa esto algo? ¿Significa el apoyo de Biden mucho para Kamala Harris? ¿Tenía alguna alternativa Joe Biden? ¿Tenía alternativa de no apoyarla? Pues de nuevo, esto no nos dice mucho. ¿Por qué? Por un motivo, en este caso, financiero, exclusivamente financiero. Sabéis que Joe Biden, en su carrera hacia la Casa Blanca, en la que lleva ya muchos meses participando a través de las primarias y los caucus y todo el proceso dentro del partido para ser nombrado candidato demócrata, pues en todo ese proceso ya ha ido iniciando una campaña de fundraising, de captación de fondos y si no recuerdo mal, la cifra estaba alrededor de los 200 millones de dólares que el candidato declaró hace pocos días que a finales de junio tenía en el banco asociado a su campaña, asociado a la campaña de Biden for President. Ese dinero se podría perder en caso de que no fuese ni Biden, que ya no es,
ni Kamala Harris los que estuvieran en ese ticket, los que estuvieran en esa candidatura a la Casa Blanca, porque el dinero, las aportaciones de esos donantes están condicionadas a los que son los candidatos, a los que van dirigidas. Es decir, ese dinero no va al Partido Demócrata, va exclusivamente a esta candidatura. Y con Joe Biden ya fuera, la única posibilidad para no perder esos fondos es que sea Kamala Harris la que herede la candidatura y los fondos. En Estados Unidos, de hecho, hay unas reglas muy estrictas sobre qué se puede hacer con ese dinero y qué no se puede hacer con ese dinero. Si finalmente Kamala Harris no tomara parte de la candidatura demócrata, ni como candidata a presidente, ni como candidata a vicepresidenta, lo más probable es que debieran devolver esos fondos a los donantes y volver a permitir a los donantes, si quieren o no, apoyar al nuevo candidato. Hay otras vías alternativas, como ceder esos fondos al partido y que el partido entonces pueda utilizarlos parcialmente para apoyar a los nuevos candidatos. Pero eso incluye ciertas dificultades y barreras porque no se puede utilizar todo el dinero de la misma manera o con la misma libertad que se podría utilizar en caso de que los fondos pertenecieran al propio candidato, a la propia campaña. En resumen, que para poder utilizar esos más de 200 millones de euros necesitamos a Kamala Harris en el barco. Otro aspecto a tener en cuenta son las características que tiene la elección de candidato por parte del Partido Demócrata. En la imagen que os voy a mostrar podéis ver cómo funciona, o unos datos básicos que ahora os explicaré que tienen que ver con el proceso de elección de candidato para el Partido Demócrata. El partido lo que elige, o lo que ha elegido en las últimas semanas, en los últimos meses incluso, ha sido una serie de delegados por cada uno de los estados. Son delegados que ya están comprometidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son delegados que cuando se presentaron a esos procesos en cada uno de los estados, ya incluían dentro de, o en el proceso de elección, ya estaba confirmada cuál sería su voto, a qué candidato apoyarían en el Congreso del Partido Demócrata para ser nombrado el candidato demócrata a las elecciones en Estados Unidos. Lo que ha ocurrido es que Joe Biden ha vencido en prácticamente la totalidad de todos esos procesos. El hombre, con la edad que tenía, pues no lo hizo tan mal y consiguió reunir un apoyo de algo así como más de 3.900 delegados que son comprometidos, que ya tenían comprometido su voto a Joe Biden en el Congreso Demócrata de agosto. De facto, aquello le convertía en el candidato demócrata. ¿Qué pasa ahora? Pues que con Joe Biden fuera de la carrera, todos esos delegados comprometidos tienen libertad de voto. Podrían votar a quien quisieran. Podrían votar incluso a una persona diferente de Kamala Harris. ¿Qué está sucediendo? Pues desde el adiós de Joe Biden, algunos de esos compromisarios, algunos de esos delegados comprometidos, ya han mostrado su apoyo y ya han dicho que su voto irá a Kamala Harris. De hecho, no han pasado ni 24 horas y tenemos, o Kamala Harris ha sido capaz de aglutinar ya alrededor de 500, de hecho creo que el dato es 531 delegados que ya han mostrado su apoyo explícito a Kamala Harris para el Congreso que el Partido Demócrata tendrá en agosto. ¿Qué es lo que se prevé que ocurrirá? Pues se prevé que gradualmente, bueno, lo que es un hecho es que la campaña, el equipo de campaña de Kamala Harris está frenéticamente llamando a todos los delegados electos para pedir confirmación y probablemente para gradualmente, como un goteo, hacer explícito ese apoyo a Kamala Harris durante los próximos días. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que si tienen éxito, ese apoyo supere el umbral mínimo necesario para ser elegido en primera ronda. Eso supone tener más de 1976 o alrededor de 1970-80 delegados en primera votación. Si no consigues ser elegido, si no consigues ser elegido en la primera votación, ¿qué ocurre? Pues que entra en liza, entra en juego otros 739 superdelegados, que están ahí porque son expresidentes o porque son figuras renombradas, porque son figuras muy relevantes dentro del Partido Demócrata. Y en ese caso, en caso de que nos tengamos que ir o que nos tuviéramos que ir a una segunda ronda o tercera votación, lo que ocurriría es que en lugar de votar esos 3.900 y pico delegados, pues nos iríamos ya a 4.600 aproximadamente y por tanto el umbral mínimo para poder ser nombrado candidato demócrata serían esos 2.349 votos que veis en pantalla. A día de hoy, Kamala Harris tiene
531 delegados confirmados. Riesgo y beneficio. Si supera ampliamente el umbral mínimo necesario para ser elegido en primera ronda, el Partido Republicano acusará probablemente al Partido Demócrata de que el proceso de elección de Kamala Harris no ha sido abierto. El candidato Kamala Harris es un candidato de las élites políticas de Estados Unidos. Eso es un riesgo que están tratando de evitar, eso es un riesgo que está tratando de evitar el Partido Demócrata, no mostrando un apoyo al unísono inmediato tras el adiós de Joe Biden. Y lo que es probable que ocurrirá, y esto es ya opinión, es que en los próximos días el apoyo a Kamala Harris irá siendo gradualmente mayor hasta que probablemente alcance un volumen suficiente como para, no siendo candidata ya confirmada, aglutine un apoyo suficiente para desanimar a otros candidatos a presentarse. Otro aspecto que debemos analizar cuidadosamente es lo que se está diciendo, y esto sí, generalizadamente en todos los medios, que Trump lo tiene hecho. Trump es el vencedor de las elecciones de noviembre. Es probable, pero ni mucho menos es un hecho. Y la culpa de ello lo tiene esto que vais a ver ahora. Esto que estáis viendo en pantalla se llama el muro azul, o lo han llamado el muro azul en los últimos años, y está formado por los estados que tienen un perfil votante eminentemente demócrata y que con altísima probabilidad suele ganar el Partido Demócrata. De hecho, el dato, la evidencia es que en las elecciones de los últimos 30 años prácticamente, solo en una ocasión, en alguno de estos estados, no ha vencido el Partido Demócrata. Y os aseguro que ha sido por muy pocos votos. Estos estados suponen unos 238 votos electorales. 238 de los 270 necesarios para nombrar a un candidato presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un candidato mínimamente serio por parte del Partido Demócrata tiene garantizado un número de votos electorales cuantioso. Y solo en caso de una debacle, de que perdieran varios de estos estados, que son, digamos, su muro azul, su muro demócrata, su bloque básico de votantes, entonces lo tendrían difícil para llegar a la Casa Blanca. ¿Qué más sabemos? Sabemos que, por las diferentes encuestas que se han hecho recientemente, que Biden estaba perdiendo la carrera en muchos estados propios, que ahora lo veremos, estados de ese muro azul al que nos referíamos antes, y además estaba perdiendo muchos votos de estados que se consideran swing states, que son los estados que cambiantes, que no tienen un perfil votante ni eminentemente demócrata ni eminentemente republicano. Ahí es donde se pierden o se ganan las elecciones en los Estados Unidos. Pues bien, mirad lo que os enseño en la siguiente imagen. Esa misma encuesta a la que me refería anteriormente nos hace ver que allí donde Biden estaba claramente perdiendo contra Donald Trump, un candidato demócrata más joven tendría muchas más posibilidades de salir elegido. Y estas encuestas son las que maneja, estas y muchas otras, las que maneja el Partido Demócrata y la razón por la que han forzado la salida de Joe Biden. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Pues podemos ver que con el puntito a la derecha de la imagen podéis ver cuáles son el número de votos electorales asociados a cada estado. Y el puntito de color que veis a su derecha indica si es un estado de ese muro azul al que nos referíamos anteriormente, de los estados tradicionalmente demócratas, o si veis el puntito azul y rojo, es un swing state, es uno de esos estados cambiantes en el que podría salir elegido tanto el Partido Demócrata como republicano. Lo que vemos con estas estadísticas es que con el cambio de candidato, la victoria del Partido Demócrata es menos improbable. Si a los 238 votos electorales de ese muro azul le sumamos los votos que surgen de esos swing states que están marcados en la imagen y que parece ser que se podrían inclinar del lado demócrata, lo que tenemos es algo así como 271 votos electorales. Lo que tenemos es que no es tan descabellado, y esto es así debido a las características del proceso electoral en Estados Unidos, no es tan descabellado que el candidato demócrata pueda vencer las elecciones. Queda todavía mucho tiempo, quedan 4 meses y está por ver cómo puede haber afectado a Trump el intento de asesinato. Otro factor clave que seguramente el Partido Demócrata utilizará para dar un impulso a la candidatura de Kamala Harris será qué persona es la elegida como el potencial vicepresidente de la candidata Kamala Harris. Es muy posible que ese candidato sea alguno de los miembros del Partido Demócrata más influyentes dentro de esos swing states, de esos estados
del cinturón del óxido, de esos estados que finalmente suelen ser aquellos que deciden quién es el presidente en Estados Unidos. Es muy posible que se guarden esa bala para una fase posterior. Esto va a ser, nos queda aproximadamente un mes hasta el Congreso Demócrata, que va a tener lugar entre el 17 y el 19 de agosto, si no recuerdo mal, y probablemente durante estas próximas semanas se irá confirmando quién es el equipo de Kamala Harris, de la misma manera que iremos viendo también cómo otros delegados y otras figuras del partido gradualmente van apoyando a Kamala Harris para dar la sensación, para crear la sensación de que el apoyo a Kamala Harris no ha sido una decisión de partido, no ha sido una decisión de élites que se hayan inmediatamente apuntado, subido al barco de Kamala Harris, sino que ha sido un proceso gradual, natural, orgánico, por el cual la candidata Kamala Harris ha ido aglutinando a su alrededor el interés de, o el soporte o el apoyo del partido y de los electores. Quedan 100 días, alrededor de 100 días, para el inicio de la campaña electoral en Estados Unidos. Y en mi opinión, cuando el Partido Demócrata ha debido elegir su candidato en un congreso abierto, el resultado, y tenemos un ejemplo reciente, que fue el caso de Hillary Clinton contra Bernie Sanders en 2016, el resultado fue que, a pesar de que Hillary Clinton venció con una, en principio, holgada mayoría dentro del Congreso Demócrata, generó una fractura en el partido. Y cuando el Partido Demócrata ha tenido que elegir entre dos candidatos que representan a dos corrientes dentro del partido, y una de esas dos corrientes, evidentemente, ha sido la que ha salido victoriosa, lo que no se ha garantizado es que el 100% de los votos que habían apostado por la candidatura alternativa vayan a parar al candidato demócrata. De esa manera, lo que se sospecha que ocurrió en las elecciones en las que perdió Hillary Clinton contra Donald Trump es que un número de votantes considerable, un número de votantes demócratas considerable, que era de la corriente que hubiera querido votar a Bernie Sanders, decidió no ir a las elecciones, no participar en las elecciones, no apoyar a Hillary Clinton. Ese pudo ser el motivo que con alta probabilidad impidió a Hillary Clinton ser presidenta de los Estados Unidos. Queda poco tiempo, quedan 100 días para la campaña electoral en Estados Unidos. El Partido Demócrata y en general Estados Unidos están en una situación de gran incertidumbre, donde no está claro cuáles van a ser los siguientes pasos. Y en mi opinión, y esto es opinión, en mi opinión, no se pueden permitir el lujo de iniciar un congreso abierto, a pesar de que ya hay voces dentro del Partido Demócrata que están pidiendo un congreso abierto, no se pueden permitir la división, no se pueden permitir volver a crear una división interna entre dos corrientes, entre dos candidatos, no se pueden permitir dividir el voto, no se pueden permitir generar una fractura dentro del partido. Hace escasos días vimos en la convención del Partido Republicano un partido unido, un partido fuerte, alrededor de la figura de Donald Trump. Un Donald Trump que ha salido, sin duda, al menos mediáticamente, reforzado del intento de asesinato contra él. El Partido Demócrata no puede permitirse salir debilitado del proceso de elección de su candidato. En mi opinión, van a generar todo un proceso orquestado por parte del partido para que la elección del candidato sea aparentemente al menos natural, orgánica, y que cuando lleguen al Congreso esté todo el pescado vendido para evitar las tentaciones de que alguien se pueda presentar a dicho Congreso como candidato alternativo. Veremos, no obstante, qué sucede. Esto es una sospecha que tengo en base a los antecedentes con los que contamos y a los datos que ya son públicos. No obstante, seguiremos analizando, seguiremos pendientes y si hay alguna novedad os la iremos contando. Si te interesa la política, si te ha gustado este vídeo y quieres recibir notificaciones de otras publicaciones, no olvides suscribirte al canal, comparte el vídeo, déjame el me gusta en el vídeo para que YouTube le recomiende este vídeo a otros y sin más, salud y libertad política para todos.